recibamos como en esta casa nosotros sabemos recibir a quienes nos visitan. Dale un aplauso al Señor muy fuerte. Es una alegría para nosotros y es un gozo cumplido, así que bienvenido a casa, bienvenido a tu lugar. Es un regocijo y esta congregación, esta comunidad te acoge con amor y con fraternidad. Obispo, Dios te bendiga y gracias por estar con nosotros en esta mañana. Bendiciones, hermanos. ¿Cuántos creen que el Señor nos asiste en esta mañana? Muy bien, gracias al reverendo Ernesto por esta oportunidad. También aquí nos acompaña el obispo Enrique Jiménez Sarta. Él es obispo canciller de la Iglesia Anglicana del Caribe y la Nueva Granada. Así que venga, obispo, para que saluden. Claro. Él es arquitecto, profesor de la Universidad del Atlántico, y el Señor lo ha bendecido con muchas cosas más. Muy buenos días, comunidad. Es verdad, bastante gratificante estar aquí en esta iglesia con bastante emoción. Me siento verdaderamente como si estuviera en mi casa. Amén. Como decía aquí el obispo Nilsson, yo soy el obispo de la Iglesia Católica Anglicana, rito anglicano. Tenemos una comunidad ya, le llamamos comunidad amplia, en donde hemos tenido la visita de muchos cristianos y que lo hemos recibido con los brazos abiertos. Amén. Como decía también el obispo, que soy arquitecto, trabajo con la Universidad del Atlántico en la Facultad de Arquitectura. Además, soy partícipe de de la Fuerza Aérea Colombiana. Tengo el grado de teniente coronel. Amén. Pero soy un guerrero de Cristo. Amén. Entonces, mil gracias por haberme recibido. Estoy muy agradecido con ustedes. Le doy la palabra a mi obispo, que nosotros decimos allá a mí, ¿cierto? A mi obispo. Amén. Y el obispo usted es pentecostal. Sí, señora. Pueden sentarse, queridos hermanos. Quiero que vayamos a dos textos de la Sagrada Escritura. El primer texto es para hacer una comparación. El primer texto es Gálatas, exactamente en el capítulo 2, desde el versículo 15 al 16. La epístola paulina a los hermanos Gálatas, capítulo 2, versículos del 15 al 16. Ok. ¿Lo tenemos? Dice así la Sagrada Escritura: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pero ahora le invito a que vaya a la epístola de Santiago. Epístola de Santiago, exactamente en el capítulo número 2, desde el versículo 14 hasta el versículo 26. ¿Ya lo tienen? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe,
si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea que ellos también tienen fe. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos en esta mañana es esta, la palabra del Señor. Y todos decimos, amén. Bueno, quiero que se coloquen cómodos, que estén ahí cómodos en sus sillas para estar atentos a lo que vamos a disertar en esta hermosa mañana. El tema que voy a desarrollar en esta mañana es la fe en el marco de la historia de la salvación. Ese es nuestro tema de la mañana. La fe en el marco de la historia de la salvación. Siempre habitúo a colocarle un título a las enseñanzas, a las predicaciones. Y precisamente el título que le he colocado a la enseñanza de esta mañana es las estaciones de la fe. Las estaciones de la fe. Pero recuerde que el tema es la fe en el marco de la historia de la salvación. Voy a comenzar mi enseñanza hablando de una definición sencilla de lo que es historia de la salvación. Historia de la salvación. Y quiero remitirlos al libro del principio, el libro del Bereshit. Allá en sus primeros capítulos, la escritura registra que el hombre invita al pecado para que éste participe de manera directa y protagónica de la historia humana. La participación del pecado en la historia humana, según el marco escriturístico, o sea, según el marco de la Sagrada Escritura, trajo una consecuencia funesta y contundente que el teólogo y jurisconsulto, nuestro querido hermano Pablo, allá en su epístola teológico-jurídica a los romanos, señala como la paga del pecado es muerte. Así que la invitación que hace el hombre al pecado trajo consigo una consecuencia funesta para toda la raza humana, la muerte. Y esa consecuencia funesta no lo trajo únicamente para los dos primeros actores y protagonistas de la infracción delante de Dios, que fueron nuestros protoparentes, es decir, Adán y Eva, sino que, según el mismo Pablo en su exposición teológica y jurídica, dice que por el delito de nuestros protoparentes, el resto de los descendientes de Adán y Eva también quedaron marcados y manchados con la consecuencia punitiva del pecado. Todos entonces estábamos en condición absoluta de muerte. Eso lo dice Pablo cuando manifiesta: no hay justo ni aun uno, por cuanto absolutamente todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero no vamos a hablar en esta mañana de alegría, de gozo, de celebración, porque creo que esta es una mañana de celebración, porque creo que esta es una mañana de gozo y de alegría,
no vamos a hablar de la trágica historia antropológica nuestra. No vamos a hablar de la trágica historia humana. No, porque también Pablo dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. A los que conforme a su propósito hemos sido llamados, y creo por convicción de fe que la comunidad cristiana La Unción, con todo su equipo ministerial y pastoral, ha sido llamado por el Dios de los cielos. ¿Cuántos damos una ofrenda de palmas? Todos bien fuerte al Señor en esta mañana. Y como todas las cosas nos ayudan a bien, entonces Dios lanza un plan de rescate, porque Dios te ama. Esa figura del Dios del medioevo, de Dante, con su Divina Comedia, donde las almas de los feligreses no iban directamente a la presencia de Dios, sino que en el más allá, en su popular teología espiritual y teología del más allá de Dante, pues las almas iban a un tránsito intermedio que era el purgatorio. Pero en el purgatorio había fuego diferente al fuego del Hades, porque mientras el fuego del Hades era condenatorio, el fuego del purgatorio era purificador. Pues según Dante, las almas en el purgatorio clamaban para que los obispos, no como mi querido obispo Jiménez, otros obispos, para que los obispos les tiraran disque agua bendita a las almas, porque las almas decían: estamos aquí, monseñor obispo, tírenos un poquito de agua para refrescarnos. Cual rico que le dijo a Lázaro lo mismo. Entonces la iglesia de Roma, del medioevo, creó un sistema monetario llamada las indulgencias, que precisamente cuando el 31 de octubre del 1517, el reverendo padre y monje agustino de los ermitas de San Agustín, Martín Lutero, escucha que el arzobispo de Maguncia había sido comisionado por el Papa León X para promulgar en los territorios alemanes cercanos a Wittenberg la bula papal donde se ordenaba recoger indulgencias para construir lo que en este momento es la Basílica de San Pedro y San Pablo. Las indulgencias consistían en que a través del pago de un estipendio o de una indulgencia al fisco de la iglesia de Roma, entonces las almas podían agilizar su tránsito en el purgatorio y salir al cielo. Es más, había una letanía que se utilizaba en medio de la misa latina, que decía: al sonido de la moneda en el cofre, las almas, cuando escuchen que la moneda suena, salen del purgatorio y se van para el cielo. Y se van fuera a la presencia del Dios eterno. Es más, había otro tipo de indulgencia que esas eran las indulgencias, mi querido obispo, para las almas fallecidas. Y la gente antes amaba a sus difuntos, ya no los aman. Ya lo dejan en el cementerio y hasta luego. Entonces, por eso ese fisco podía recaudar, porque la gente amaba a sus difuntos. Sí. Pero también había otro tipo de indulgencias, que eran las indulgencias para los vivos. Esas indulgencias consistían en que, por ejemplo, si había un terrateniente, un rico, se iba a dedicar a pecar, llegaba donde un obispo romano y le decía: su excelencia, vengo para que usted me dé una indulgencia. Y eso, hijo mío, voy a dedicarme 10 años a vida libertina, a vida sabrosa. Me voy para la batalla de Flores, voy para la gran parada, me voy para el festival de orquestas, allá en el Valle, no, en Barranquilla, allá en el Valle es el festival vallenato. Y de ahí me voy para Riohacha para el festival de Francisco el Hombre. Así que, y después me voy para Neiva, para el festival de San Pedro y el festival de San Pedro y San Pablo. Sí, después me voy para el festival de Blancos y Negros. Así que
De ahí termino en la troja bailando con Henry Fiol, La Fuma y Ayer. Así entonces, como me voy a dedicar 10 años a eso, yo quiero asegurar mi salvación, porque qué tal que en una de esas me dé un yello y me dé un paro. ¿Cuánto me cuestan 10 años de indulgencia por todos estos pecados? Bueno, hijo mío, déjame sacarte la cuenta. ¿Qué tipo de pecados son? Porque tú sabes que hay unos geniales y unos mortales, unos negros y unos más rojos que otros, ¿ya? Son rojos, amarillos. ¿Qué tipo de pecado? Porque hay sexuales. Tíramelos enseguida. Bueno, monseñor, son estos. Déjame sacarte la cuenta. Lista de indulgencia, o sea, el sistema matemático de las indulgencias romanas. Esta es la cuenta, hijo mío. ¿Ve? Y acá una ñapa, por si acaso. Te tiras otro pecado más, te lo aseguramos enseguida. ¿Cómo no, monseñor? Aquí está. Chan. Ya aseguré mi perdón por 10 años. Era lo que yo llamo indulgencias prepagadas. Las indulgencias prepagadas. Eso fue lo que encontró Lutero. ¿Oyó? Eso fue lo que encontró Lutero. Entonces, cuando Lutero escucha que el arzobispo de Maguncia va a predicar las indulgencias del obispo de Roma, León X de esa época, como autoridad teológica, autoridad intelectual y académica de la ciudad, al ser un prominente catedrático de la Facultad de Filosofía y Teología de la Universidad de Wittenberg en Alemania, saca 95 razones por las que los cristianos no deben creer en la supuesta eficacia de las indulgencias. Pero él no coloca sus 95 razones simplemente dentro de una obra literaria para intelectuales. No, él lleva sus razones a la fe práctica, a la fe popular, a la fe del pueblo, porque en sí el pueblo de Dios está conformado, la iglesia de Dios está conformada no simplemente por unos intelectuales que se encierran para ver qué es el último paradigma teológico o la última dialéctica en materia de teología de la historia o de teología dogmática o de cristología o de eclesiología, etcétera. No, la iglesia de Cristo está conformada por un pueblo de carne y hueso que ha sido purificado, justificado, santificado y glorificado por su Señor y que le llama pueblo de Dios. Dele esas palmas a él. Nuestro querido hermano Lutero coloca sus 95 razones nada más y nada menos que en la puerta de la catedral del castillo de Wittenberg el 31 de octubre, el día anterior al Día de Todos los Santos, para que todos los que entraran vieran por qué no había que dar indulgencias y por qué no había que pagar indulgencias. Eso fue un escándalo terrible y tremendo. Necesitamos más luteros en esta época, pero porque hoy esas razones hay que estar colocándolas en puertas, ya no solamente de parroquias romanas, sino, lo más lamentable, en puertas de comunidades, de iglesias locales, de iglesias que dicen ser evangélicas, pero que con la práctica niegan la eficacia de la reforma y niegan la eficacia del evangelio. Porque hoy estamos escandalizados con todo lo que está ocurriendo al interior de muchas iglesias de letos evangélicos de última generación, donde hasta por un dolor de cabeza, para que pidan a Dios por uno, hay que casar y hay que dar. Esas son las nuevas indulgencias, pero son las indulgencias del mundo evangélico neopentecostal, de esta época que no sabe qué es la reforma. Y si Lutero estuviera en esta época, antes de ir corriendo a una parroquia romana a colocar las 95 tesis, las colocaría en las puertas de esos templos evangélicos neopentecostales que están engañando a la gente. ¿Quién dijo que usted, para que encuentre el favor de Dios,
necesita usted darme un dinero a mí para que Dios a usted lo bendiga o para que Dios a usted extienda su mano sobre usted. No es cierto, porque la Biblia dice, den de gracia, harismata, por regalo, lo que Dios les ha dado a ustedes por carisma, por gracia. A ver, todos alabando al Señor con esas palmas. Dios entonces, estoy en la introducción, ok. Dios entonces lanza un plan de rescate. ¿Cuántos han sido rescatados por Dios? Perfectos. Ese plan de rescate se le llama plan de salvación. Pero ese plan de salvación no se hizo de la noche a la mañana. Cuando Dios lo lanza en la historia humana, lo lanza como un proyecto. Pero ese proyecto tenía que hacerse en la historicidad de los hombres. Y tenía que ser consumado por los hombres. Porque un hombre pecó, un hombre tenía que consumar la redención o reparación del pecado o delito del primer hombre. Por eso el plan de salvación es un proyecto salvífico, pero al mismo tiempo humano, soteriológico y antropológico. Dios lanza un plan de salvación para salvarte. El desarrollo de ese plan de salvación es lo que los teólogos llaman historia de la salvación. Dentro de la construcción de la historia de la salvación hay un elemento insustituible que se llama la fe. Ahora, como la fe es un elemento insustituible de la historia de la salvación y del plan de salvación, la fe como elemento constitutivo de la ousia o esencia divina, porque la fe no es un elemento constitutivo de la esencia humana. La fe es un elemento constitutivo de la esencia divina, porque si la fe fuera un elemento constitutivo de la esencia humana, no estaríamos aquí nosotros. Y no estaríamos aquí porque el pecado ha afectado toda la raza humana y ha afectado todos los elementos constitutivos del hombre, incluyendo la razón. Incluyendo la razón. La fe entonces no puede ser un elemento de la esencia humana porque estaría afectada por el pecado. De tal manera que la fe es un elemento de la esencia divina. Al ser un elemento de la esencia divina, Dios no se queda con la fe en sí misma o en sí mismo. Dios comparte su elemento que hace parte de su esencia a los hombres. ¿Y cómo los comparte? Dios lanza la fe para que la fe haga parte de nuestra historia humana. Y hace parte de nuestra historia humana porque Dios te lo da como un don, como un carisma. La fe nos ha acompañado en la construcción de la historia de la salvación. La fe es acompañante permanente del proceso de salvación y de redención que Dios ha encaminado con los hombres. Pero ocurre que el trabajo de la fe no ha sido fácil. Y es aquí donde empieza el tema de las estaciones de la fe. ¿Cuáles son las estaciones que la fe ha tenido que transitar en la historia humana y en la historia de la salvación? Principio revelacional número 1. Primer punto de la enseñanza de esta mañana. Primera estación. Vamos a ver en cuál estación está usted. Vamos a mirar en cuál estación estoy yo, en cuál estación estamos nosotros. Porque a veces creemos que cualquier estación nos sirve para el tiempo actual. Cualquier estación de la fe no sirve para el tiempo actual. Porque cada estación de la fe está enmarcada en un contexto revelacional y cultural específico. De tal manera que hay estaciones de la fe que ya no son para esta época. Primera estación, montémonos en el bus de la primera estación. La estación de la fe teofánica. Repito, la estación de la fe teofánica. ¿Qué es eso? Lo remito al libro del Éxodo, en el capítulo 3, versículos del 1 al 3. Libro del Éxodo, capítulo 3, versículos del 1 al 3, dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro,
sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de quién, hermanos, de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. ¿Quién se le apareció? El ángel del Señor, enviado plenipotenciario. Ahora voy a explicar eso. Y dice, entonces Moisés dijo, iré y veré esta grande visión. Aquí hay cosas importantes para aplicarle exégesis. Y es, en primer lugar, le llamó el ángel del Señor. Pero lo llama no directamente, le llama desde una zarza que estaba ardiendo. Las zarzas, vamos al contexto geográfico de la época, eran plantas muy comunes de ese tipo de geografía. Pues en la geografía donde Moisés y posteriormente el pueblo de Israel empezó a desarrollar un peregrinaje, habían dos tipos de desierto. Porque dice aquí que Moisés llevó las ovejas de Jetro su suegro a través del desierto. Hay varios tipos de desierto. El primer tipo de desierto que encontramos en las primeras páginas de la Escritura es el desierto que se describe con el término Midbar. El desierto de Midbar. El desierto de Midbar es un semidesierto con algunos pastizales. Por eso había una zarza, porque es un semidesierto. Ahí estaba Moisés en Midbar, en el semidesierto. No es un desierto total. Pero cuando Dios lo envía otra vez en comisión y delegación a la tierra de Egipto para libertar al pueblo de Israel, y cruzan el Mar Rojo y llegan a la península del Sinaí y empiezan a peregrinar por el otro desierto 40 años, ese otro desierto por donde Moisés está transitando con el pueblo de Israel después de salir de la esclavitud del imperio de Egipto, se describe con el término griego éremos. Éremos es un desierto total, pero todavía Moisés no estaba en Éremos, estaba en Midbar. Y en Midbar el ángel del Señor, a través de una zarza que está ardiendo pero que no se consume, lo llama detrás de la zarza. Ahora Dios tenía que utilizar ese signo del contexto de esa época. Tenía que utilizar la zarza ardiendo. Y tenía que utilizar la zarza ardiendo porque la zarza era la planta más común del desierto de Midbar, donde estaba Moisés llevando a las ovejas de Jetro, su suegro. ¿Eso qué indica? Que Dios no se desconecta del medio y el contexto donde usted y yo estamos inmersos. Dios va a utilizar hoy instrumentos específicos para llamar tu atención y para impactar tu vida con un mensaje que quizás va a traer a través de ese instrumento que te llamó la atención. Mire qué cosa maravillosa de Dios. No tenemos un Dios desconectado de nuestra realidad humana, ni siquiera de nuestra realidad cultural. No tenemos a un Dios que esté enclaustrado en un monasterio del tercer cielo. Dios es una realidad permanente, cotidiana, progresiva, y esta comunidad es prueba de eso. Él está en esta mañana, en este lugar. Dale esa ofrenda de palmas. Hermanos míos, el ángel del Señor le llama. Se le apareció el ángel del Señor. Y esto lo uno con lo que dice el texto joánico del Evangelio según San Juan, donde dice: a Dios nadie le ha visto jamás. Claro, a Dios nadie le ha visto jamás. Porque en la estación de la fe teofánica, Dios no es visible. En la estación de la fe teofánica. En la estación de la fe teofánica,
Dios se manifiesta a través de instrumentos que hacen parte del contexto de la estación teofánica, de la estación de la teofanía. Teofanía es una manifestación específica o particular de Dios a través de instrumentos que hacen parte del contexto que en ese momento está viviendo el protagonista de la historia de la salvación o el protagonista de esa revelación, que es el hombre. En este caso, Moisés. Sí, el ángel del Señor le llama. El ángel del Señor. En la Biblia encontramos en esta construcción de la historia de la salvación a los ángeles. ¿Sabían ustedes que los ángeles siempre han sido acompañantes permanentes del pueblo de Dios? Los ángeles han sido agentes instrumentales soteriológicos, salvíficos. Y este ángel es, hermanos míos, todos atentos, este ángel es diferenciado del resto de los ángeles con el calificativo de el ángel del Señor. El ángel del Señor, enviado plenipotenciario por el Dios de los cielos. ¿Qué era un enviado plenipotenciario? Dios se vale del contexto. En la antigüedad, los reyes tenían algunos enviados plenipotenciarios. El enviado plenipotenciario era un delegado de un rey que iba a otra región a llevar un mensaje del rey que le había investido con todos los poderes. Y era tan plenipotenciario, había recibido tanta facultad y poder, que cuando este enviado se presentaba ante un pueblo para llevarle el mensaje del rey, no decía, el rey les manda a decir, no. Hablaba en primera persona, prestándole su yo al rey, y decía, yo el rey les digo esto y esto y esto, como si fuera el rey. El ángel del Señor es un enviado plenipotenciario. No es la esencia de la divinidad, no, es un enviado con todos los poderes del Dios Trino para revelarle a ciertos hombres que participaron de la construcción de la historia de la salvación en la revelación veterotestamentaria o del Antiguo Testamento, una verdad en relación a Dios. Ese es el ángel plenipotenciario o ángel del Señor. Hace parte de la estación de la fe teofánica. Todavía hay algunos que se quieren quedar en la estación teofánica, en la fe teofánica. En la fe teofánica encontramos que esto es una fe contemplativa. Moisés estaba contemplando la zarza. Ay, Dios mío, ¿qué será esto? Este arbusto está quemando si no se consume. Voy a contemplar, porque dice que fue a ver la visión. Es una fe contemplativa. La fe teofánica es una fe de instrumentos transfigurativos. Y aquí conecto esta realidad con el Evangelio sinóptico de Mateo. Allá en el capítulo 17, versículos del 1 al 6, encontramos que el Señor subió a un monte con Pedro, Jacobo, ¿y quién más estaba? Juan, el Señor, y de pronto se aparecen dos estrellas, dos figuras de la revelación del Antiguo Testamento. ¿Quién estaban ahí hablando con el Señor? Moisés. ¿Dónde está Moisés aquí en la fe qué? Teofánica. ¿Y quién más aparece? Nada más y nada menos que Elías, pues, que es un profeta de juicio, implacable, inclemente, que manda a matar a todos los profetas paganos de Baal y de Acera. Está la ley y está el profetismo del juicio. Entonces Pedro y Juan, cuando ven semejante espectáculo transfigurativo, dicen, Señor, no bajemos, quedémonos contemplándote, quedemos
extasiados en esta contemplación de la fe. Qué momento maravilloso, aquí está Moisés, qué privilegio estamos viendo a Moisés, qué hermosura estamos viendo a Elías. Y dice que todo eso resplandecía. Vamos a hacer 3 enramadas, Señor. Querían colocar a Jesús al mismo nivel de Moisés y Elías. Y vamos a quedarnos aquí y el mundo no nos importa. Que este mundo se pierda. Ya, esta es la fe nuestra, la contemplativa. La contemplativa que no tiene ningún tipo de impacto en la sociedad que nos rodea. Nadie nos conoce. Encerrados en el cuarto. Ocultos. No sabe ni siquiera el vecindario quién somos nosotros. Esa es la fe de Pedro, Juan, transfigurativa y contemplativa. Y hubo en ese momento una voz que irrumpió en el escenario transfigurativo, la voz radical del Padre, que dice: este es mi Hijo amado, a Él solo tienen que oír. Moisés y Elías es lo que está diciendo el Dios eterno, el Padre, colocándolo en palabras castizas, parafraseando, colocándolo en términos caribeños. El Padre lo que está diciendo es: Moisés y Elías, sí, fueron 2 siervos míos, pero ya eso pasó. Moisés y Elías hablaron de este es el chacho de la película. Este es el protagonista, Jesús. Dale unas palmas a Jesús. Él está en esta mañana en este lugar. Dale ese grito de júbilo que es para Cristo. Cuidado, te vas a quedar contemplando a Moisés. ¿Cuántos están en la unción, en la estación teofánica? Que es simplemente contemplando el culto. Porque de pronto hoy hay un nuevo Moisés. Tú tienes que identificar cuál es tu Moisés y tu Elías de hoy, que no te deja cumplir con la misión profética que Dios te ha entregado, de salir a cumplir con tu misión sacerdotal, porque vosotros sois real sacerdocio. Entonces me he quedado contemplando el culto. Ay, qué culto lindo, qué belleza de culto, qué instrumentos, cómo canta ese hermano, ese nuevo que llegó a la unción. Cuando canta, yo no sé, yo siento algo, se me erizan los vellos de la unción y el dedo chiquito se me está parando, levantando. ¿Cómo le parece? Esa es la fe contemplativa que no te deja avanzar, que te enclaustra en un escenario específico y particular. No, aquí venimos a repotencializarnos, pero nuestra misión no es aquí. John Wesley, presbítero inglés, anglicano, había recibido su parroquia, el obispo había recibido unas quejas por parte de los feligreses de la parroquia de John Wesley porque no quería hacer las celebraciones litúrgicas ocultas en el templo, quería estar en la calle y en los parques. Entonces el obispo, como mi querido obispo Jiménez, lo llama y le dice: vea, reverendo, presbítero, padre, usted me dicen que usted ya no hace las celebraciones litúrgicas en la parroquia, que usted quiere estar en los parques. ¿Qué es eso? Pues vaya a celebrar allá, que para eso está el templo. La respuesta de John Wesley fue: obispo, mi parroquia es el mundo. Mi parroquia es el mundo. Tu iglesia es el mundo. Tu templo es el mundo. Tú eres la sal de esta tierra. Tienes que salir al mundo a impactarlo. Aquí es un escenario de repotencialización de la fe. Pero nuestra misión está allá afuera. Segunda estación de la fe es la estación de la fe crística y querigmática. Mire esa estación. Es la estación de la fe que, hermanos, crística. ¿Y qué más? Querigmática. Querig con K, querigmática. Crística de Cristo, querigmática de querigma. Es la fe crística y querigmática.
Por ahí hay unos, antes de entrar a esta segunda estación de la fe, hay algunos cristianos deletos evangélicos que una vez fueron evangélicos fogosos, tiraban más fuego que Elías. Pero el fuego sin formación se degrada y se vuelve en incendio destructivo. Oye, aprenda eso. El fuego sin formación se convierte en un incendio destructivo. Entonces yo me acuerdo que hace 20 años atrás vino aquí un ministerio disque mesiánico llamado el Ministerio La Higuera. Y ese ministerio mesiánico, entre comillas, yo soy un mesiánico porque yo creo en el Mesías. ¿Cuántos son mesiánicos aquí? Claro. ¿Usted no es un mesiánico? Claro, monseñor, usted es un mesiánico. ¿Creemos en quién? En el Mesías. Sí es. Entonces vinieron disque con un ministerio mesiánico y empezaron a judaizar a la gente, a judaizar a los evangélicos. Entonces empezaron a decirle, usted tiene que circuncidarse después de viejo. ¿Ves? Eso queja. Usted tiene que guardar el Shabbat porque ya no es el primer día de la semana, ahora es el Shabbat, el día de reposo. No, ya el Shabbat hace parte de la estación teofánica. El primer día de la semana hace parte de la estación crística y carismática, porque el primer día de la semana es el día en que el Verbo resucitado se encuentra con nosotros. Así que tienen que judaizarse prácticamente. Entonces, un poco de cristianos evangélicos que tenían fuego sin formación se fueron para ese extremo. Se cambiaron hasta los nombres. Ya no se llamaban Carlos, sino Abraham, porque ya quieren hablar más hebreo que los mismos judíos. Ben Yehudá Castro, ¿cómo le parece? Y se colocaban la kipá, y ahora es el día de reposo, hay que circuncidarse. Y uno pregunta, pero usted es judío. No, ¿usted es donde nació? En Luruaco. Comedor de arepa de huevo, sabrosa que es. Hombre, ¿quién dijo que para ser mesiánico y amar a Israel tengo que adoptar la cultura judía? No, en la Biblia no hay una cultura humana divinizada. No, señor, porque eso se definió en el Concilio de Jerusalén. Que los mismos judíos, como los apóstoles que eran judíos, dijeron: no es correcto que a nuestros hermanos gentiles convertidos al Señor le impongamos unas cargas que nosotros jamás hemos podido cumplir. No, nadie os juzgue por comida, bebida, día de reposo, circuncisión, luna nueva, nada de eso. La salvación no es por esas conductas y esos signos en la carne. La salvación es por el signo del Espíritu, que tú has sido santificado y purificado con la sangre del Cordero de Dios. Dale esas palmas a Cristo. Él es el protagonista de este lugar en esta mañana. Dáselo. La fe crística y carismática es la fe en el Verbo encarnado, en el Verbo que se parece a mí, en el Verbo que se parece a ti, no en el Verbo que es diferente a nosotros. Porque mientras en la teofánica se aparece un ángel llamando a Moisés, en la crística y carismática Dios viene en la primera persona del Verbo para ser parte de tu historia. Imagínense usted, nuestra historia quedó llena, preñada, impregnada de Dios hecho historia. Dios se hizo sujeto histórico. Por eso dice: a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito, el Hijo, que está en el seno del Padre, ya Él lo ha dado a conocer.
Ya Dios no es el ser en sí mismo, el yo soy el que soy, el ser en sí mismo desconocido y que tiene que enviar a un enviado plenipotenciario para tratar de mostrar una verdad de su esencia. No, ahora Dios me visitó, se volvió humano, se parece a ti, sabe cuáles son tus limitantes, sabe cuáles son tus debilidades, porque Él las asumió todas. Bendito sea nuestro Dios. Por eso el cristianismo es diferente a toda religión. ¿Por qué? Porque el cristianismo se centra en la encarnación. Se centra en la participación histórica de un Dios que te ama. Te amó tanto que se despojó, la kenosis. Se despojó a sí mismo y se vació en el vientre de una mujer para tomar forma humana, y a los 9 meses, antes de nacer, en esos 9 meses estaba recorriendo todas las estaciones humanas. Sí, Dios fue un embrión. Fue un embrión. Recorrió todas nuestras estaciones gestales de la gestación humana. Dios nació en forma humana. Nació. Sabe lo que es ser niño. Dios sabe lo que es ser joven. Dios sabe lo que es ser adolescente. Dios sabe lo que es ser adulto, porque Él participó de manera directa en cada una de esas etapas humanas. Por eso en Dios todo el género humano está representado. Por eso en Dios, desde un aborto hasta un anciano que mire a la fe crística y carismática en el corazón de ella, que es el Calvario, va a encontrar que el velo se rasgó y tiene entrada directa al lugar santísimo, a la presencia del Dios eterno. La estación de la fe crística, carismática. El anuncio es la fe del anuncio. ¿Es la fe del anuncio de qué? Del anuncio histórico. Tú tienes una responsabilidad histórica con Dios y contigo mismo. Dios no nos ha traído a este lugar. Dios no ha permitido que tú hagas parte de esta hermosa comunidad. Como decían los viejos predicadores, para calentar silla. Antes decían para calentar banca. Pero como ahora nos hemos modernizado, ya tenemos sillas cómodas. Gracias a Dios. Dios no te ha traído para calentar sillas. Dios te ha traído a este lugar para que tú disfrutes de las mieles del triunfo que Él te entregó en el Calvario. Y para que tú te conviertas en un portavoz del querigma, del mensaje, de la proclamación del Dios que me ha visitado, del Dios que ha participado de mi historia humana, del Dios que sabe cuáles son mis debilidades, del Dios que sabe cuál es la carga del pecado, porque según la Escritura, todo el pecado humano, Dios Hijo lo asumió, lo colocó en su vida, en su persona, y lo llevó a la cruz. Y dice allá el apóstol San Pablo que el acta de los decretos que te era y que me era contrario, los clavó en la cruz. Y los clavó en la cruz triunfando sobre ellos. ¿Será que el Señor se merece un aplauso? ¿Será que Él se merece esa ofrenda bien fuerte de palmas? Dáselo. Todo eso lo llevó a la cruz y lo clavó triunfando sobre ellos. Por eso en la estación de la fe crística no tengo miedo de mirar al resucitado. Por eso Pablo dice: yo predico un Cristo crucificado. Note usted que dice eso: predico un Cristo crucificado. Porque el Cristo crucificado no es el Cristo derrotado. Porque en la dialéctica de la fe crística, este Cristo transforma lo que la lógica humana
interpreta como fracaso, Él lo interpreta y lo transforma en espacio de victoria y de triunfo. Porque si usted le pregunta a otro ser humano, para ti, ¿qué representación tiene la muerte? Todos nosotros le tenemos pavor a la muerte, porque nadie aquí se quiere morir. Porque si usted me dice que no, que es mejor estar con el Señor, venga para orarlo enseguida. Y decirle, Señor, llévate a tu hija, dale un paro aquí enseguida, te lo llevas sin dolor, ¡ping!, para que se vaya con el Señor. Sí, nos queremos ir con el Señor, pero Señor, todavía no. Tú sabes que la mujer mía está buena y se la voy a dejar a la viuda. ¿Para quién? Así es. Así dicen algunos. Señor, yo me quiero ir contigo, pero todavía no, porque tengo que disfrutar la herencia que me dejaron. Ahora es que estoy disfrutando. Imagínate, pasé por el Niágara en bicicleta y ahora que estoy disfrutando de la tierra que fluye leche y miel, es que me vas a llevar, Señor, cálmate. Esa es la realidad de muchos. Así que vamos a hablar. A mí me gusta hablar con claridad, ¿ya? Eso es esa falsa piedad de muchas personas que, mejor dicho, levitan y están en las nubes. Ellos son los santos y los demás son pecadores. Juzgan a los demás. El dedo acusador. Y se miran a sí mismos y dicen, el que está ahí al lado mío o el que está allá, el hermanito tal que no me cae bien, no es como yo. Y empiezan a sacar las charreteras. Yo, ¿cuánto oro yo al día? ¿Ve? Como oro de bastante. Estoy ayunando como 2 o 3 veces al día, ayuno más que el fariseo. Estoy dando todo lo que corresponde en dar. No pelo a un servicio. Y veo al otro hermanito. Este hermanito tenía como 2 meses que no lo veía. Pagano ese, ni se sabe dónde estaría. Yo no creo que ore mucho. Gracias, Señor, porque yo no soy como ese hermano falso que es. Yo sí doy frutos, porque desde que estoy ayunando estoy viendo la gloria de Dios. Es más, el Señor no me quería dar esa bendición y me metí en 3 días de ayuno y me lo tenía que dar el Señor. Yo soy del que cito las 400,000 promesas que el Señor tiene en su palabra. Es más, he formado hasta un sindicato, porque en vez de ser un orante, mi oración se convierte en un pliego de peticiones. La alabanza se convierte en una quejabanza. Nos creemos los artistas de la iglesia. Es más, creemos que si no estamos, se acaba esto. Hay que bajarles de la nube. No se va a acabar. El que se va o el que se quiera ir por espíritu de rebeldía, de difamación o murmuración y cree que la iglesia se va a acabar, no se va a acabar. Te tengo esa noticia, no se va a acabar. Si usted cree que porque no dé esto se va a acabar, no se va a acabar, porque la iglesia tiene 2000 años y sí que ha pasado por terribles tribulaciones y todavía no hay nadie que la haya destruido. Ella sigue levantando banderas de victoria. Dale esas palmas en esta hora. Hermanos míos, pasamos a la tercera estación de la fe. Y es la estación de la fe del nuevo eón. Vea usted. La estación de la fe, dígalo todo, del nuevo ¿qué? Eón. ¿Qué es eso? Dirá, ¿y este tipo de dónde sacó eso? Esas locuras teológicas que son. Hablando en lenguas, así es. La estación del nuevo eón, ¿sabe dónde está? Segunda a los Corintios 5:17. Eso es un texto conocido por todos. Lo recitamos, es hasta un lema. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué, hermanos? Vio. Las cosas
viejas pasaron, todas son ¿qué? El que está en Cristo, nuevo eón es. La estación de la fe del nuevo eón. Esa estación de la fe tiene unas características. En primer lugar, es una fe transformadora. Y en segundo lugar, es la fe de la nueva realidad existencial. Es la fe del nuevo estado de las cosas. Cuando me encuentro con Cristo, nadie que se haya encontrado con Cristo seguirá siendo el mismo. Bartimeo se encontró con Cristo y dejó de ser ciego. ¿O no fue así? Los leprosos se encontraron con Cristo y dejaron de ser leprosos. El paralítico se encontró con Cristo y terminó caminando y corriendo y bailando. ¿Cómo? No bailando champeta. Así es. Alabando a Dios. María de Magdala, de la región de Magdala, que popularmente conocemos como la Magdalena, se encontró con Cristo y el Señor la libertó de ¿cuántos espíritus? Ahí dice que tenía espíritus malignos cuando se encontró con Cristo. El endemoniado gadareno, que todo el mundo le tenía miedo, lo tenían por allá en un cementerio. Ya nadie iba a ese cementerio. ¿Quién iba a sepultar a ese cementerio? Nadie, el cementerio había quebrado. Dice que ese hombre estaba en el cementerio, en las tumbas. Estaba convertido en un monstruo. Me imagino las uñas de ese endemoniado gadareno. Me imagino el cabello terrible. Lo sujetaban con grillos y cadenas. ¿Y qué hacía, hermanos? Los reventaba. Hull les quedaba en pañales. El hombre increíble. Nadie quería ir ahí. El olor espantoso. Pero cuando Cristo iba caminando hacia ese lugar, todavía no había entrado, y los entes malignos ya estaban gritando: vienes a atormentarnos antes de tiempo, nosotros te conocemos, eres el santo de Dios. El diablo sabe quién es Cristo. Eres el santo de Dios. Cállense, enmudezcan. Cuando Cristo habla, todo se calla. Salgan de él. Por favor, permítenos que vayamos hacia el hato de cerdos. ¿Eran como cuántos cerdos, hermanos? ¿Qué dice ahí? Como 2000 cerdos. Hacia allá fueron los entes malignos. Y el endemoniado gadareno de Gadara quedó en su juicio cabal. No lo conocían. Se encontró con Cristo. Ojo, endemoniado gadareno, no ganadero. Una vez yo escuché a un predicador que decía: ese tipo era un ganadero de Pibijá y Magdalena. El endemoniado, ¿qué, hermanos? Gadareno, de Gadara. ¿Cuántos de los que hacen parte de la comunidad La Unción se han encontrado con Cristo? Pocos. ¿Cuántos se han encontrado con Cristo? Si te has encontrado con Cristo, tu vida no será igual. El nuevo eón viene sobre mí. La nueva realidad existencial está en nosotros. Todo cambia, y no es un cambio meramente místico, espiritual, ascético. Es un cambio integral en todo lo que yo hago. Mi economía cambia, mi familia cambia, mi trabajo cambia. Sí, porque Él me coloca en lugares celestiales. Dale esas palmas. La estación de la fe transformadora. Tenemos que transformar absolutamente todo. Nuestra manera de vestir cambia, porque todo ahora es con excelencia. Porque para Dios siempre todo es lo mejor. Caramba, desde que vas a esa comunidad te veo como próspero. Entonces dicen algunos, las malas lenguas, dice: la verdad es que yo siempre he dicho que el que se mete a eso hace plata. Amén.
¿No ves que con nosotros ahora está el dueño del oro y de la plata? De que cambia nuestra situación. Porque joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. A ver, levanta esas palmas. Recibe esta palabra, créelo. Tú no vas a mendigar. La bendición de Dios está en este lugar. Él te bendice de manera sobreabundante en esta mañana. Última estación de este bus de la fe, el Transmetro de la fe. Este es el Transfe. Usted verá a ver en qué estación está. Ya yo de la Teofánica, salí de ahí. Por eso no necesitamos circuncidarnos, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Lo demás no lo diga, que lo demás no está en el texto original. De que los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, que dice la Valera versión 60, es un arcaísmo. Realmente es el que está, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, hasta ahí. Lo demás es una verdad de lo primero. El que está en Cristo Jesús no anda conforme a la carne, porque como yo voy a andar en Cristo Jesús y voy a estar en la carne, no se puede esa dialéctica. Santidad y pecado no van de la mano. Última estación. Esta última estación termino con el texto que tomé para iniciar la enseñanza. Y es la fe, o es la estación de la fe obrante. La estación de la fe obrante. ¿Con qué termino? Con el texto principal con que inicié. Santiago 2, del 14 al 26. Note usted que leí dos textos. Escogí el texto paulino de Gálatas, donde Pablo dice que el hombre es justificado no por las obras de la ley, sino por la fe. Y el otro texto que escogí es el de Santiago, donde parece que Santiago dice todo lo contrario. Porque Santiago dice: tú dices que eres justificado por la fe, sin obra, nanaí. Y dice: Abraham fue justificado por las obras. Dice Santiago, y Pablo dice allá que la fe. ¿Qué pasa ahí? Una superficial exégesis de gente no formada que le quiere aplicar una lectura denominacional y no teológica al texto paulino o el de Santiago. Dirá enseguida: mira, por eso es que no creo en la Biblia. ¿Ve? Aquí se contradice la Biblia. Los racionalistas, se contradice la Biblia. Aquí dice Pablo que el hombre es justificado por la fe y no por las obras, y aquí Santiago dice que el hombre necesita las obras. ¿Cómo es este cuento? Ellos se contradicen. La respuesta es la siguiente: no se contradicen, porque la explicación es esta. Primero, ¿quién es Pablo? Vamos a ubicarnos, porque yo soy de esos que tiene bien claro que no podemos utilizar el texto sin aplicar el contexto. Yo no me caracterizo por ser un predicador de pretexto. No, señor. Para no ser un predicador de pretexto tenemos que ir al contexto. ¿Quién era Pablo? Un rabino. Él nos da su hoja de vida, su currículum vitae. Nos lo da Pablo diciendo: allá en la iglesia en Colosas, habían unos que querían sacar pecho y decir: yo soy más que tú. Entonces Pablo dice: aquí el único que tiene de qué gloriarse soy yo. Porque si es por diploma, yo sí que tengo las paredes llenas. Y dice Pablo: abolengo, yo tengo abolengo. Yo soy judío, de la tribu de Benjamín. Por eso su nombre era Saúl, en honor al primer rey de Israel, el rey Saúl de la tribu de Benjamín, que fue coronado rey en el 1050 antes de Cristo. Por eso le pusieron Saúl a Pablo. Su nombre era Saúl en hebreo, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día conforme al rito nuestro, a nuestra tradición. Como si fuera poco, yo después de formarme de los 5 hasta los 12 años, porque todo niño judío cuando cumple 5 años lo meten en la escuela de la fe, hasta los 12 años. Cuando cumple 12 años de formación en la escuela de la fe,
Lo llevan ante el sacerdote en ese momento para hacer el bar mitzvah, que es la ceremonia de confirmación de ellos. Bar mitzvah indica, este niño lo declaramos hijo del mandamiento, de la ley. ¿Ok? Todo eso lo he cumplido. Pero ocurre que además de cumplir con eso, por mi vocación ministerial que tenía, entré a estudiar en la mejor facultad de teología rabínica, la facultad del rabino Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Gamaliel era el nieto del rabino Hillel, uno de los más grandes rabinos juntamente con Shammai en la época de Jesús. Pablo dijo, yo fui criado a los pies de Gamaliel, la mejor facultad rabínica de mi época. Soy fariseo porque en cuanto a la secta religiosa, el judío estaba dividido por sectas, soy fariseo, de la tradición teológica fariseaica. Y en cuanto al fariseísmo, soy celoso ultraortodoxo, que se manifestó en ser mercenario y perseguidor de la iglesia. Que algunos sacan que hablan muchas lenguas. ¿Qué era hablar en lengua? Lengua era hablar en idioma. Eso era hablar en lengua, idiomas. Yo hablo más idioma que todos ustedes, si es que es hablar en idioma. Yo soy un políglota. Hablaba hebreo, hablaba griego, que era el idioma universal de esa época. Muy seguramente hablaba latín, porque era un ciudadano romano. ¿Cómo iba a ser un ciudadano romano sin hablar el idioma del imperio? Hablaba arameo. Los rabinos hablaban arameo, porque había un texto bíblico arameo que era el texto de Daniel. Había que hablar arameo. Además de eso, yo no quiero ser gravoso de nadie y por eso hago tiendas. Eso de hacer tienda no es que montaba tienda como los santanderianos. Hacer tienda era como decía hoy la arquitectura. Hago tiendas, o sea, las casas movibles que los pueblos nómadas y beduinos utilizaban para habitar en el desierto, y también los hacendados y terratenientes compraban esas grandes carpas para irse a acampar. Hago tiendas. Arquitecto como mi querido obispo Jiménez. Así era el apóstol Pablo. Pero dice Pablo, como si fuera poco, conocedor de la filosofía clásica. O sea, él no solamente era un rabino. Cuando él iba a las comunidades judías de la diáspora, lo primero que hacía era apelar a su condición de rabino. Y entraba a una sinagoga a demostrar desde la ley, desde el Tanakh, ese es el nombre del Antiguo Testamento, el Tanakh, y desde la Torá, que todas las profecías mesiánicas se habían cumplido en Jesús. Yeshua HaMashiach, él es el Mesías. Cuando eso lo escuchaban los ultraortodoxos, decía, fuera de aquí. Después de mercenario te has convertido en apóstata. Pero ya el daño estaba hecho y muchos judíos aceptaban al Señor. Pero él no se quedaba con los brazos cruzados, sino que ahora decía, apelo a mi condición de intelectual y de gran académico. Por eso lo vemos en Atenas, en la capital de la intelectualidad griega. Y por eso en Atenas, cuando empezó a pasear la ciudad, que vio la idolatría de los atenienses representado en un altar, el último altar de los miles que encontró fue al Dios que, hermanos, no conocido. Él no era un tirapiedra. Él no les dijo, idólatras, bandidos, paganos, se los va a llevar el diablo, el infierno por ser idólatras. No. Él dijo, varones atenienses, he visitado su hermosísima ciudad y me he sorprendido que vosotros sois muy piadosos o muy religiosos. Muy religioso era como decir, son muy espirituales. Tan espirituales son que encontré un altar al Dios no conocido. A ese Dios que ustedes adoran sin conocerlo, yo le vengo a decir quién es. Todo el mundo, este es el hombre que necesitábamos. Este es. Cogieron el Areópago. ¿Qué era el Areópago? El coliseo de la intelectualidad. Ahí no metían a cualquiera. Y se llevaron a Pablo.
Y ahí llegaban los estoicos y epicúreos a disputar con Pablo. Y disputaba en el mismo nivel de vocabulario filosófico. O sea, la comunión, la comunicación y el diálogo de las ciencias, teología y filosofía, para tratar de ese diálogo académico decirles que necesitaban a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Pues ese gigante, ese cerebro, ese superdotado llamado Pablo, dice que la salvación es por la fe y no por las obras ¿de qué? De la ley. Mientras que Santiago dice que la fe que no produzca obra no sirve, no es fe, es muerta. La fe no la puedes demostrar en el campo de la virtualidad y de la confesionalidad. ¿Cuál es el problema de muchas iglesias neopentecostales hoy? Han suscrito y limitado el papel de la fe a una simple confesión emocional, que se parece más a abracadabra, las patas de la cabra, pura magia. Pero eso no tiene un impacto en la acción, en el obrar cotidiano y diario. ¿Por qué Pablo no contradice a Santiago? Santiago era el obispo de la iglesia en Jerusalén, de estirpe judía. Porque Pablo no habla de las mismas obras que Santiago. Las obras de Pablo son las obras de la ley. Es el cumplimiento estricto de la Torá. Pablo dice, nadie se puede justificar mediante el cumplimiento estricto de la Torá. ¿Por qué? No porque la Torá sea imperfecta, no es perfecta, sino porque el hombre es imperfecto para cumplir al 100% la Torá, la ley. La Torá que muestra, la Torá muestra a un Dios perfecto y a un hombre imperfecto. Así que el hombre no se puede justificar mediante las obras de la ley porque no ha cumplido la ley. No ha cumplido la ley. Ahora, la justificación si es por obras. ¿Cuál obra? La obra de Cristo. Cristo, al ser tu representante y sustituto, ¿qué hizo? No penséis que he venido a abrogar la Torá. He venido es a cumplirla, porque los únicos que se han encargado de incumplirla son ustedes, de quebrantarla son ustedes. De cierto os digo que de ahora en adelante hasta la tilde, el punto y la coma, la voy a cumplir de la Torá. ¿Por qué hoy usted no está obligado a condicionar su conducta a la obra de la ley o a la Torá? Por una sencilla razón dialéctica. Porque Cristo, tu representante, la cumplió por ti. Ya tú la cumpliste. Dale esas palmas bien fuerte. ¿Sabía usted que ya usted cumplió la ley? Ya usted cumplió la ley. Cristo la cumplió por ti. Y por eso de la ley pasamos a la gracia. Pablo habla de la ley, Santiago habla de la gracia. ¿De qué gracia habla Santiago? De la gracia obrante. Esa gracia obrante que Cristo habló en los evangelios cuando dijo, por sus frutos el árbol bueno y el árbol malo da frutos malos. Si tú eres un árbol bueno que ha pasado por todas estas estaciones y que por último Cristo te ha transformado en una fe genuina y carismática y cristocéntrica, que fue construida por los antiguos desde la teofánica, eso se va a evidenciar en tu obrar diario. Hay que hacer obras. Tienes que demostrar tu verdadera fe haciendo buenas obras todos los días. Lo que llamamos en teología obras meritorias. Jesús habló de las obras meritorias, de estas de Santiago, las obras de la gracia. ¿Cuándo? Allá dijo, el juicio lo presentó como un juicio de obras. Cuando manifestó, y cada uno será juzgado según su propia obra. ¿O no lo dijo? Será juzgado según su propia obra. Y a cada uno se le dará conforme a su obra.
hermanos de la unción. Cristo les ha transformado, la unción del Santo está sobre ustedes, pero hay que demostrarlo, haciendo obras todos los días que impacten no solamente esta comunidad, sino esta ciudad, y para que esta comunidad que nos rodea sepa que aquí habita el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores. Dale esas palmas bien fuerte. Él se lo merece en esta hora. Por último, la estación de la fe obrante es la fe productora de obras meritorias, pero también es la fe del ahora y acción. Del ahora y acción. Queremos ver la fe del ahora. Sí, la unción, la fe del ahora, la fe de acción. Que tu entorno sea heraldo de esa producción de obras de gracia y de fe que emana de ti. La fe verdadera es productora y motor de obras meritorias. Demos gracias al Señor por su disertación. ¿Cuántos aprendieron? Perdóneme si fue un mensaje sencillo. Bueno. Usted perdóneme si faltó algo. Sí, ok. Incline su rostro, coloque sus necesidades delante del Señor. Dele gracias a su Dios. Vamos a entrar en un momento de agradecimiento. Yo te doy gracias. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. Yo te doy gracias. Gracias, Señor. Dígalo. Gracias, mi Señor Jesús. Todo. Gracias. Que se oiga. Gracias. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, lo entregaste todo allí. De tu amor al morir, por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Quiero entrar ante ti, oh Señor. Todos el coro. para darte la Díselo. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Dilo. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, dale gracias. Abre tus labios, dile gracias. Te damos gracias, dale gracias por el privilegio que Él te ha dado. Dale gracias por tu familia. Dale gracias por las bendiciones que Él te ha dado. Dale gracias por la victoria que Él ha traído a tu vida. Dale gracias porque esta semana es una semana de bendición, para que todo lo que hagas cuenta con el respaldo de Dios. Dale gracias. Lo que estaba retenido será suelto en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Díselo. Gracias, mi Señor.
Te damos gracias, Señor. Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios Trino, te alabamos. Dios Trino, te alabamos. Te exaltamos en la hermosura de tu santidad, oh Dios, en Trinidad de personas. Gracias. Dale gracias. Dale gracias. La respuesta de Dios está en ti. Dale gracias. Dale gracias, dale esas palmas, dale.